Buen día a todas y a todos. Se declara abierta esta audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane versus Ecuador. El tribunal escuchará las declaraciones de 2 testigos y una perita. Los representantes y el Estado podrán interrogar a las personas declarantes en los tiempos y orden previamente acordados. Posteriormente, los representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos finales o orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas. Finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. El presente caso trata sobre la responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, que afectan su derecho a la autodeterminación y a su decisión de no contacto. En su informe de fondo, el número 152 de 2019, la Comisión concluyó que el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane excede los límites de la zona de intangibilidad que fue reconocida por el Estado. Esta delimitación no se realizó tomando en cuenta los patrones estacionales de estos pueblos y las demás pruebas que indican que ancestralmente habitan una extensión mayor. Esto ha generado contactos que afectan seriamente su subsistencia, así como la autorización a empresas para realizar proyectos de explotación minera y la continuidad de actividades ilícitas con impacto en sus territorios. En segundo lugar, la Comisión observó que han ocurrido hechos de violencia en los años 2003, 2006 y 2013. La Comisión determinó que el Estado conocía de esta situación de riesgo real e inmediato, pero que no adoptó las medidas razonables para evitarlo, como resultado de la falta de garantías para proteger su territorio, y que en el contexto de la masacre ocurrida en el 2013, 2 niñas fueron separadas forzadamente de su comunidad tras el asesinato de sus padres, teniendo que permanecer en una sociedad diferente a la suya, con una pérdida irreparable de su condición de aislamiento. Este es el primer caso que conocerá esta honorable Corte sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Entre los aspectos de orden público interamericano que contiene este caso, el tribunal podrá pronunciarse sobre las medidas que deben tomar los estados para proteger los derechos de estos pueblos indígenas a la luz de los principios de la libre determinación y de no contacto. Asimismo, sobre las obligaciones para salvaguardar los derechos territoriales y culturales de estos pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Allá yo creo que hay que ver lo que pasa para la gente que está muy cerca de las vías petroleras. Hay una violencia de la frontera que se traduce en prostitución, alcoholismo, otras formas de dependencia, socavando la libertad de quienes no ganan un salario digno. Las familias guaraníes se ven particularmente afectadas por los que no ganan por desigualdades de género también. Yo le he observado y somos varios antropólogos que hemos escrito sobre esta cuestión. Las familias guaraníes ven estas desigualdades de género. El más grande problema es que libera a los hombres de sus responsabilidades parentales, poniendo a los niños huérfanos en una posición vulnerable. Y para los que son en aislamiento, hay otros desafíos que crea la frontera petrolera. Ellos tienen que mover de una forma que no es la suya. Es como ser refugiado en su propia casa. Uno tiene que hundirse, que tiene que huir, así de otra forma tiene que comportarse en
en el bosque porque hay drones, hay helicópteros que sobrevuelan, uno no puede cocinar durante el día para que el humo... Tantas cosas que no tengo tiempo de explicar en gran detalle, pero es insufrible tal vida de ser refugiado en su propia casa. Es una forma de agresión muy fuerte. Esta es una de las principales vías a través de las cuales el desarrollo petrolero genera los conflictos de los cuales los en aislamiento son víctimas. Viven como refugiados en su propia tierra y eso no lo pueden aceptar. ¿Usted puede calificar a los guaraní como guerreros amazónicos? ¿Qué quiere decir eso? Como he respondido a la otra abogada, defienden sus tierras. Perfecto. Y no son los únicos seres humanos en el mundo que tienen que defender su territorio. Ok. ¿Los tagari y los tamerane tienen enfrentamientos étnicos con los guaraní? No son inter o intra o nada de eso. Son grupos familiares que tienen leyes de compartir el territorio. Y todos los estudios que nosotros hemos hecho lo muestra muy claramente desde que tenemos los archivos históricos del inicio del XX siglo con el cauchero. Cuando hay una presión externa sobre la población guaraní, eso genera más conflictos. Genera conflictos adentro y de adentro hacia afuera. Es muy claro, tenemos muchas pruebas de eso. Correcto. Lo que pasó con Ompure, la muerte de Ompure de Bugenay, viene exactamente a ser igual a este patrón que Estupendo. estoy describiendo. Genial. Hay tanto problema que se crea acerca del petróleo en esta región. Crea muchas deudas, crea mucha pobreza. De aquí hablo con una antropóloga que ha trabajado mucho la política económica del desarrollo. Y sabemos que un país como el Ecuador tiene que sacarse el cáncer, tiene que cortar esta tumor maligna. Estos pozos no les dan recursos al país. El país tiene que transicionar a otra economía. Entonces, eso va más allá de los taromenani, yo creo. Porque los pueblos viven en un conjunto, en un contexto, en un país. Yo tengo muchos alumnos que trabajan sobre la cuenca amazónica, sobre los tratados que debe haber para proteger la cuenca amazónica en su integridad. Hay mucha agresión extractivista en esta región. Tengo muchos colegas en este país, en Brasil, que trabajan esta cuestión. He colaborado con ellos. Entonces, la economía política de esta región nos indica que hay un patrono de desarrollo que le hace mal no solo a los taromenani, a los tagueri o a los guaraní, pero a la población nacional de todos los países que comparten la cuenca amazónica. Hay argumentos que los ecuatorianos especializados pueden dar a usted de que sí, la transición puede ser, que sí podemos tener un postpetróleo y que eso va a ser la mejor forma no solamente de proteger a los taromenani, pero también de desarrollar el país. El cambio climático es una cuestión muy seria. Hay que pensar en eso. Como escribo en mis libros, el Ecuador hubiera podido ser líder mundial sobre las propuestas de quedar el petróleo en el suelo. Todavía puede ser. Tenemos menos de 10 años. Es un desafío extremadamente grande para el Brasil también, para todos los países, para Inglaterra, para Francia, para todos los países. Eso tiene que ser nuestra prioridad. Tenemos que acabar con el petróleo. Sí, mi peritaje fue sobre las presiones externas. Entonces, yo he tratado de enseñar
y tenemos muchos elementos, muchos hechos que podemos demostrar que cuando hay presión externa sobre el pueblo guaraní, crea más conflictos, crea más violencia y hay muertes que se pueden evitar. Se puede invertir de otra forma. Y enriqueciendo los bosques, mirando cómo los pueblos amazónicos no han perdido sus conocimientos y tratan de utilizarlos hoy para vivir una vida selvática, podemos hacer alternativas de desarrollo que podrían crear más paz y podrían crear más riqueza para todos también. La protección de estos pueblos fue el argumento central por el cual el Estado del Ecuador lanzó en el año 2007 la iniciativa Yasuní-ITT. Esta iniciativa novedosa pretendía mantener el crudo de las reservas petroleras del proyecto ITT bajo tierra. Cuando en 2013, en cambio, cambió la política pública y decidieron explotar esas reservas, el Estado ecuatoriano empezó a sostener que no existían en esa zona pueblos en aislamiento. Pero es más grave aún, cuando el Ejecutivo acudió en 2013 a la Asamblea Nacional para solicitar autorización para operar actividades petroleras dentro del Parque Nacional Yasuní, presentó un mapa que había sido burdamente alterado, en donde la señal de ubicación de los pueblos en aislamiento arbitrariamente, sin ningún criterio técnico, fue movido hacia el sur para retirarlo del lugar donde se iba a explotar el proyecto ITT. Ese es el nivel de respeto que ha manifestado el Estado ecuatoriano en relación a los derechos de estos pueblos. En el año 2013, el 5 de marzo de 2013, 2 ancianos guaraní mueren dentro de un campo petrolero, dentro de un bloque petrolero. Estos ancianos mueren por lanzas taromenane, pese a que organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la zona alertaron a las autoridades competentes respecto a la necesidad de tomar medidas para prevenir una venganza que probablemente estarían llamados los familiares de los muertos a cometer debido a sus patrones culturales. El Estado hizo oídos sordos de esas advertencias y tuvimos que lamentar pocas semanas más tarde la muerte nuevamente de entre 20 y 30 personas en situación de aislamiento, contando hombres, mujeres y niños. Esta falta de acción, esta inacción para prevenir la muerte de estas personas del pueblo taromenane constituye una violación del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y hace responsable internacionalmente al Estado por la muerte, por la violación del derecho a la vida de los pueblos en aislamiento. Cedo la palabra a David Cordero. 20 acciones judiciales de las que tenemos registro, señores jueces, señoras juezas. En ninguna las Cortes se decantaron por proteger los derechos de los pueblos en aislamiento. En conclusión, el sistema judicial interno ha optado por escudarse en formalismos como la falta de representación para no abordar estos problemas, negarse a tomar acciones como en las investigaciones penales, tomar acciones parciales como únicamente criminalizar a los miembros de la nacionalidad guaraní, impedir acciones como la de participación como la consulta popular, negar arbitrariamente garantías jurisdiccionales sin tomar en cuenta el principio de precaución ni la prohibición absoluta establecida en la Constitución de extracción petrolera en territorio tagaera y taromenane. Y sexto, se tomó tantos años para resolver las acciones de manera que los recursos se vuelven ilusorios. Por lo antes expuesto, solicitamos que esta honorable Corte declare que el Estado de Ecuador violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Finalmente, respecto al artículo 19, ratificamos que la niña de Aboca tiene derecho a la protección especial del Estado. Cedo la palabra a Ramiro Ávila. Aquí se ha reducido el análisis a 2 bloques petroleros, pero todas las masacres, como se puede ver en la siguiente, se producen exactamente en lugares donde hay explotación petrolera. No está en el bloque 31 ni en el 43, está donde están explotando desde el año 69 petróleo en territorio guaraní. ¿Qué es lo que pedimos en concreto? Lo que pedimos es, si la relación del pueblo guaraní es estrecha con el territorio, hay que recuperar el territorio lo más que se pueda. La primera cosa que pedimos es que
se titule lo que ahora es zona Tagaeri intangible, que solo tiene el nombre de Tagaeri intangible, se titule a nombre de los pueblos en aislamiento, Tagaeri, Taromenane y demás pueblos que llegaren a presentarse. Segundo, que lo que actualmente es el Parque Nacional Yasuní, fuera del territorio Tagaeri, y que solamente tiene interés ambiental, y como se ha demostrado en Ecuador, se puede explotar petróleo, que esa zona sea titulada a nombre del pueblo guaurani y del pueblo Tagaeri taromenano, respetando los derechos ancestrales de las comunidades que ya están asentadas ahí, particularmente en la franja norte del Yasuní. Tercero, que las zonas que se titulen a nombre del Ecuador respondan no a los límites ni tampoco a los intereses petroleros, sino a la movilidad cíclica y estacional de los pueblos en aislamiento. Esa franja que ustedes ven ahí, hay señales inequívocas de que el pueblo en aislamiento se mueve por esos lugares. La intangibilidad debe seguir a los pueblos en aislamiento. Pedimos, finalmente, que todo el territorio ancestral guaurani, que ahora se considera zona de la biosfera del Ecuador, que esta zona sea una zona de paz, en donde el Estado haga acciones directas para promover la paz, la cultura y los derechos de los pueblos en aislamiento. Finalmente, pedimos que se nombre una comisión de la verdad, independiente e imparcial, dado que todas las acciones judiciales no han funcionado, para que se investigue la responsabilidad en particular de los funcionarios del Estado y de las empresas petroleras y que no se criminalice de ningún modo al pueblo guaurani. La actividad petrolera destruye la Amazonía. No debe estar sobre la vida de nuestros hermanos en aislamiento. Ellos necesitan de su territorio de manera integral para que su cultura, su espiritualidad sigan existiendo. Ellos son guardianes de los bosques, los cuidan y los protegen. Si ellos mueren o son obligados a salir por la fuerza de su selva, el equilibrio que sostiene la vida en el Yasuní se romperá y la humanidad perderá el lugar más biodiverso del mundo. Si no actuamos a tiempo, las acciones u omisiones estatales pueden provocar un inminente exterminio. Por eso, pedimos que la Corte Interamericana dicte una sentencia a favor de los pueblos en aislamiento, se detenga la presión petrolera en su territorio, se garantice su autodeterminación. El Estado debe respetar la vida y los derechos de los Tagaeri y Taromenane. Los pueblos indígenas del mundo somos hermanos y estamos llamados a defender su integridad como principio de vida. Con este ánimo, el Estado desea presentar a esta honorable Corte un reconocimiento de responsabilidad internacional en el siguiente sentido. El Estado de Ecuador manifiesta que acepta los hechos que a continuación se detallan y reconoce su responsabilidad internacional sobre los mismos. Este reconocimiento es parcial, pues se limita única y exclusivamente a lo siguiente. El Estado lamenta profundamente las muertes violentas de miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenane producidas en 2003 y 2006 y reconoce su responsabilidad internacional por la falta de debida diligencia en las investigaciones penales en relación a esos hechos, las que fueron inefectivas, lo que impidió esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes. Además, acepta que, respecto a los sucesos de 2003, hubo una renuncia injustificada de la potestad punitiva del Estado. En consecuencia, el Estado de Ecuador reconoce su responsabilidad internacional por la violación al derecho consagrado en el artículo 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los pueblos Tagaeri y Taromenane. El Estado ecuatoriano hace presente que esta aceptación de hechos y reconocimiento de responsabilidad se realizan de acuerdo al principio de buena fe establecido en el derecho internacional. Con este reconocimiento de responsabilidad antes mencionado, refrendamos el compromiso que existe por parte del Gobierno del Ecuador para garantizar y respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Al estar ante una Corte de Derecho, el Estado aprovechará el tiempo otorgado a través de los representantes de la Procuraduría General del Estado que hoy me acompañan para presentar en sus alegatos orales los argumentos sobre las situaciones reales del caso, no sobre supuestos e hipotéticas situaciones que no se han podido probar y que se han manifestado de esa misma forma en esta audiencia. Con relación a la responsabilidad internacional del Estado,
Los hechos relevantes son los hechos violentos suscitados en los años 2003, 2006 y 2013. La primera aclaración que se debe realizar con relación a estos hechos es que no hubo la participación de agente estatal alguno. A su vez, respecto a los hechos del 2003 y del 2006, no existe certeza respecto a las circunstancias en las que sucedieron, precisamente por la falta de investigación con la debida diligencia y acorde a los estándares internacionales. Por eso, el Estado ecuatoriano, en esta audiencia, ha reconocido su responsabilidad internacional. Respecto a los hechos suscitados en el 2013, existen dos componentes. El primero son las muertes de miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenani y las correspondientes investigaciones. Con relación a estos hechos, en la presente audiencia se expondrán todas las medidas adoptadas por el Estado para cumplir con su obligación de investigar a través de un proceso penal con enfoque intercultural, en el que una de las peritos y uno de los testigos propuestos por los representantes participaron como peritos en un esfuerzo para cumplir las obligaciones del Estado respecto a las víctimas sin violar los derechos colectivos y culturales de los procesados. Las medidas que ha tomado el Estado se han visto en esta audiencia, se han discutido en esta audiencia, inclusive con los hechos del año 2013, pues se ha probado cómo funcionó y ha funcionado durante todo este tiempo, en general, el protocolo de salud, por ejemplo, que se realiza tanto para la población que vive en ese sector como para las niñas en este caso. También es importante recalcar que el código de conducta que existe, cuando ha tenido que funcionar, pues incluso se han determinado la suspensión de actividades. Entonces, hay varios elementos, sobre todo sobre las medidas que el Estado ha tomado, que han funcionado y que han sido útiles para la protección de estos pueblos. Hay que dejar claro que justamente en los bloques que se discutía 31 y 43, la única empresa que funciona ahí es la empresa pública, es decir, es el Estado el que interviene en esos bloques y no una empresa privada, como para que eso se aclare. Muchas gracias, señor presidente. Honorables jueces, que el Estado, ante la adversidad y la complejidad del caso, ha realizado los mejores esfuerzos para garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Y estamos convencidos que con el acompañamiento de la Corte podríamos tener un acercamiento con el objetivo de generar las medidas, las rutas que permitan precautelar aún más los derechos de estos grupos. La mano siempre está extendida para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, inclusive, y por qué no, para lograr un acuerdo de solución amistosa. La protección de los pueblos indígenas constituye un compromiso esencial de todos los estados del continente, quienes tienen una serie de obligaciones para lograr el goce de sus derechos individuales y colectivos. El cumplimiento de estas obligaciones es aún mayor cuando se trata de los pueblos en aislamiento voluntario, quienes han expresado su decisión de no contacto como resultado de del derecho a su libre determinación. Quiero, a través de nuestra comisión, valorar de una manera especial el reconocimiento de responsabilidad que hace el Estado del Ecuador, el cual contribuye sin duda a la dignificación y a la reparación de las víctimas. Dado que se trata de un reconocimiento parcial, a efectos de determinar el alcance de las responsabilidades de la comisión se pronunciará sobre los siguientes aspectos. La comisión considera que asegurar la intangibilidad de los territorios resulta una forma adecuada en que el Estado puede cumplir con garantizar y respetar sus derechos. Así, los Estados tienen, en primer término, la obligación de delimitar y reconocer adecuadamente el territorio ancestral de estos pueblos. En segundo lugar,
se deben asegurar el no contacto a fin de evitar que amenazas y agresiones a sus territorios produzcan efectos desproporcionados en sus culturas, subsistencia y toda forma de vida. La Comisión se pronunciará a continuación sobre el Estado de Ecuador, que cumplió con las dos anteriores obligaciones. El Ecuador tiene previsto en su marco constitucional el carácter intangible de los territorios habitados por los pueblos en aislamiento voluntario. Asimismo, el reconocimiento de la zona intangible Tagaeri-Taromenane, realizada por el Estado en 1999, y su posterior delimitación en 2007, constituyó un importante avance en el reconocimiento de esos territorios. Sin embargo, no se tomó en consideración el patrón nómade y estacional de los pueblos en aislamiento, como aquí se ha señalado, como ha sido expuesto en el peritaje de la ingeniera Paola Maldonado. Esto se evidencia, a su vez, en las discrepancias existentes en los instrumentos cartográficos del propio Estado que reflejan los sitios en que habitan. En este sentido, la zona intangible no fue adecuadamente delimitada, lo cual representa una omisión de la cual se deriva una responsabilidad para el Estado por la violación de los derechos a la propiedad. Los Estados deben asegurar que estos pueblos no sean contactados de tal forma que solo sería aceptable intervenir su territorio para salvaguardar su subsistencia. De no ser así, dadas las características propias de tales pueblos, así como su fragilidad inmunológica, el contacto puede afectar de manera indivisible sus derechos humanos, incluida la vida y la salud. En este sentido, a la luz del principio de autodeterminación, la decisión de no contacto debe entenderse como un rechazo a emprender cualquier tipo de actividad que afecte sus territorios. Aunque la Constitución ecuatoriana reconoce la intangibilidad de los territorios indígenas, el artículo 407 posibilita que los recursos dentro de las zonas declaradas como intangibles sean explotadas a través de una declaratoria de interés nacional, poniendo en serio peligro la protección constitucional otorgada. Los testimonios recabados de las comunidades indígenas, así como el peritaje de la doctora Laura Rival, hacen referencia a la afectación de múltiples derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos Tagaeri y Taromenane. Lo anterior se relaciona también con la obligación del Estado de proteger al medio ambiente frente a las actividades empresariales que contaminan y hacen peligrar la subsistencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y sus territorios. El deber de regular y exigir a las empresas bajo su jurisdicción que ejerzan la debida diligencia en materia de derechos humanos adquiere un carácter reforzado en el caso de los pueblos en aislamiento a la luz de los estándares interamericanos ampliamente sistematizados en nuestro informe sobre empresas y derechos humanos. Por lo expuesto, el Estado violó los derechos a la propiedad, vida digna y salud. Todo ello se tradujo en una amenaza a la subsistencia de estos pueblos, lo que conlleva una discriminación que desconoce su identidad cultural. Además, en vista de los daños ambientales y la exposición sufrida, la Comisión nota que el Estado violó los derechos a la salud y al medio ambiente. En tiempos de emergencia climática, proteger el medio ambiente de los pueblos indígenas de la Amazonía supone salvaguardar los pulmones del mundo y la sabiduría cultural de quienes mejor saben cuidarlos. Sobre la violación al derecho a la vida, tal como consta en el informe de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador de 1997, ya para esta época el Estado tenía conocimiento de las tensiones en dichos territorios y las intervenciones ocurridas. Según las pruebas disponibles en 1999, los contactos continuaron ante la falta de protección de dicho territorio,
lo que llevó a la ocurrencia de los hechos violentos. Adicionalmente, pese a las distintas notas enviadas a las autoridades alertando sobre la inminencia de ataques por la muerte de 2 indígenas guaraní, tampoco se adoptaron las medidas necesarias para prevenir la matanza en 2013. Yo creo que es necesario puntualizar y aclarar el contexto de lo que está diciendo el Estado. El Estado sostiene que los 2 bloques, el 41 y el 43, están fuera de la zona intangible y fuera de la zona de amortiguamiento. Eso no implica que no estén dentro del territorio ancestral de los Tagaeri, Taromenane y del pueblo Guaraní. Pero más allá de eso, dentro del territorio ancestral de estos pueblos hay otras operaciones petroleras. Lo más evidente es lo que me permití referir, la muerte de Ompuri y Bugamey en el año 2013, que eran Guaraní de reciente contacto, es dentro del bloque 16, operado por una empresa privada transnacional a nombre del Estado. Entonces ahí se da un acto de violencia que habría sido protagonizado por Taromenane, es decir, ellos estaban ahí, hay infinidad de indicios, de pruebas de que los pueblos en aislamiento están en el bloque 16 y nunca se aplicó el Código de Conducta, nunca se detuvo la actividad petrolera para precautelar la vida de las personas. Dentro de nuestro sistema constitucional, en efecto, existe tanto la declaratoria de inconstitucionalidad de forma y de fondo. En efecto, el decreto 751 tuvo esta declaratoria, y quiero hacer notar, de inconstitucionalidad de forma, precisamente por falta de consulta prelegislativa a los pueblos indígenas. Ahora bien, ¿cuál fue la inconstitucionalidad declarada? La del artículo 3 de este decreto. ¿Qué señalaba el artículo 3? Cuando se emitió el decreto, se permitía que en la zona de amortiguamiento se construyan, se realicen actividades, infraestructura, se permitía la construcción de infraestructura petrolera, y eso generó precisamente que la sociedad civil presente esta demanda de inconstitucionalidad. Entonces, si bien la Corte Constitucional dejó intacta el artículo que permitía la ampliación, y de hecho por eso se proyectó en el mapa y se dijo que iba a ser de hecho alegado como una medida de protección por la consulta popular, pero lo que se declaró inconstitucional era algo evidente, que era que no se permita, o la permisión que se hacía, a pesar de que antes estaba prohibido, luego se permitió con este decreto que en la zona de amortiguamiento exista esta construcción petrolera. Es decir, que tenemos un lapso de al menos más de 2 años en donde estuvo vigente el artículo 3 de este decreto que permitía la construcción de infraestructura petrolera, pero que afortunadamente por la declaratoria de inconstitucionalidad por la forma sale este artículo. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que al no ser una inconstitucionalidad de fondo, ¿sí?, sino de forma, probablemente a través de otra normativa secundaria pueda volverse a poner en discusión. El problema que se tiene en el territorio ancestral guaraní es que los pueblos en aislamiento no se ciñen a los delineamientos que ha hecho el Estado ecuatoriano en el territorio. Aquí hemos insistido que los pueblos en aislamiento se están moviendo actualmente en 7 pozos petroleros, y el riesgo real que se tiene es que cuando se abra la carretera y se siga construyendo como se afirmó acá, como ya pasó con la vía Auca, pasó con la vía Maxus y ahora va a pasar con la vía del Yasuní. Cada vez que se abre una vía, es una fuente de problemas. Y el problema que se tiene en particular es que los pueblos en aislamiento responden a una movilidad que, según la geógrafa y según algunos peritajes y opiniones, es cíclica y estacional. Ellos, en términos estacionales, se mueven donde cosechan algodón y donde también hay moretales. La zona del Yasuní es una zona riquísima en moretales, como lo afirmó el testigo acá. Y en esa zona de moretales, tarde o temprano, van a ir y cuando corresponda a los pueblos en aislamiento. El problema es que si se abre la vía,
si se está ampliando, como se ha afirmado aquí en el bloque 41 y 43, es que vamos a repetir todos los incidentes que ya sabemos que existen por la vía Maxus y la vía AUCA. Lo que estamos tratando de decir es que se prevenga más muertes, y la mejor forma de prevenir es que el Parque Nacional de Yasuní deje de ser solamente un territorio que tiene protección ambiental, sino que rija en ese territorio los derechos de los pueblos indígenas. Y estamos diciendo, por eso, que la zona intangible no sea solo de nombre Tagaeri Taromenani, sino que exista un título de propiedad que sea mucho más que la cuestión esta de que sea un decreto ejecutivo. Hace un rato se preguntó la diferencia entre el artículo 407, señor juez, y el artículo 97. Eso es tremendamente importante. Si usted lee el artículo 407 de la Constitución, dice que si es que hay pedido del presidente y la Asamblea Nacional lo autoriza en las áreas intangibles, lo dice expresamente, y en las áreas protegidas se podrá autorizar la explotación petrolera. Eso pasó en el Parque Nacional Yasuní. ¿Por qué? Porque no es territorio indígena. Si fuera territorio indígena, como establece el artículo 57 de la Constitución, ahí dice clarísimo, el penúltimo inciso, en esos lugares donde existan pueblos en aislamiento, está vedada, está prohibida cualquier actividad extractiva. ¿Por qué? Porque la actividad extractiva significa muerte. Y esto es lo que ha pasado desde el año 67, que se explotó el primer barril de petróleo. Por eso pedimos que se defienda, que se expanda lo más posible el territorio para que se defienda con el derecho, con sus derechos de los pueblos indígenas y no con las lanzas que lo están haciendo ellos solo contra multinacionales, contra el ejército, contra el Estado ecuatoriano y contra todos los que le invaden. Y es por eso que pedimos ampliación territorial, señor presidente. Quiero señalar que primero destacamos la actitud del Estado en cuanto al reconocimiento parcial de responsabilidad que ha hecho y recogemos tanto el anuncio de las representantes como del Estado de la posibilidad de abrir algún proceso de negociación. Al respecto, recordamos la buena práctica que ha significado el tratamiento del embarazo y posterior parto de Conta, y queremos decir que de la misma forma que cuando este proceso iniciaba su trámite, la Secretaría de la Corte colaboró con la buena voluntad de las partes para llegar a acuerdos. En este momento, si las partes así lo desean y están dispuestas, ofrecemos los buenos oficios de la Secretaría de la Corte para intentar buscar un acuerdo. Esa es siempre preferible poder encontrar soluciones en un caso que es muy complejo, así que el tribunal está a disposición de las partes, que en definitiva son quienes son los dueños del proceso, para ver si podemos repetir esta buena práctica de lograr acuerdos amistosos, por lo menos para ir solucionando dentro de los tantos problemas que tenemos en el caso. Dicho esto, quisiera recordar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 14º de la resolución de la Presidencia de la Corte de 19 de julio de 2022, los representantes, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con plazo hasta el 26 de septiembre de 2022 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en este caso. Este plazo resulta improrrogable. Quiero agradecer el buen tono que ha tenido esta audiencia, la colaboración que han tenido con el tribunal para poder generar un debate que creo que ha sido muy importante. Destacar que anotamos la buena disponibilidad tanto de la representación de las víctimas como del Estado para una visita de la Corte al lugar. Esto la Corte lo tendrá que evaluar, pero queremos destacar eso y agradecer a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
a las señoras y señores representantes y a la representación del ilustre Estado de Ecuador. En este estado levantamos la sesión. Muchas gracias.